¿Dónde creías que estabais, queridos mortales? Ah, sí, me olvido. Pensabais que veníais a escuchar algo normal, ¿verdad? ¿Quién no adora un buen cuento antes de dormir? Pues hoy os traigo algo mucho mejor. Bienvenidos a Pesadillas Fragmentadas, donde los muertos no descansan, las sombras hablan y claro, yo soy la anfitriona. Soy Morgana, y si pensáis que el encanto oscuro es solo para las criaturas místicas, estáis muy equivocados. Ay, y mis queridísimos, me encanta veros retorceros en la incomodidad, porque seamos honestos, la vida es demasiado corta y la muerte demasiado larga. Hoy os invito a un paseo por Nueva Orleans. No, no es el carnaval, es mucho más interesante. Aquí las gardenias no son flores, son cadáveres en el aire, y los sonidos de jazz suenan más a un lamento que a fiesta. ¿Preparados para conocer a Orlok? O como lo llaman por aquí, Monsieur Laurent. No se trata de un tipo con capa, pero sí os garantizo que está mucho más cerca de ser un fantasma que de un hombre. Así que sentaos, o mejor dicho, arrastraos por el suelo, porque los que os acercáis a mí nunca sois lo suficientemente dignos para estar de pie. Vamos a sumergirnos en esta historia, y creedme, no hay salida, a no ser de que tengáis un trasero bien entrenado para correr o para morir. Disfrutad. Nueva Orleans respira como un cadáver al que nunca le han dado sepultura. Sus calles húmedas y olvidadas sudan bajo el peso de los siglos, empapadas de secretos que el tiempo, testarudo y cruel, se niega a enterrar. Cada esquina susurra historias olvidadas, cada ladrillo en las fachadas agrietadas guarda memorias de un pasado que se niega a morir. Las sombras parecen estirarse más de lo normal, como si la ciudad misma tuviera vida propia, una vida tan desgarrada y vieja como sus propios muros. La ciudad es un carnaval de lo macabro. El susurro de los espíritus se mezcla con el sonido del jazz, que se desliza como un lamento a través de las grietas del asfalto, mientras la niebla espesa se arrastra, cobrando la forma de aquellos que ya no caminan entre los vivos. Las luces mortecinas de los faroles titilan como promesas rotas, pero nada en esta ciudad parece iluminarse del todo. Y en medio de todo este caos camina él. No es un hombre ni una bestia, sino algo mucho más antiguo, algo que no pertenece ni a este mundo ni al siguiente, algo que ha resistido la corrosión del tiempo, la descomposición de los cuerpos y las almas. Orlok, o como se le conoce en las oscuras y húmedas esquinas de la ciudad, Monsieur Laurent. Él no es un simple espectro, ni una sombra errante, es la encarnación misma de la muerte, de la desolación, de todo lo que ha quedado atrás cuando la vida se va. Su origen es tan antiguo como las piedras que dan forma a esta ciudad. Se dice que llegó a Nueva Orleans mucho antes de que se alzaran los primeros edificios, cuando la ciudad era apenas un refugio para los olvidados, un lugar donde la desesperación flotaba en el aire como un perfume que nadie podía escapar. Él, como un espectro incansable, fue atraído por el caos, por la oscuridad que rezumaba en sus cimientos. Se cuenta que alguna vez, siglos atrás, fue un hombre de carne y hueso, un alquimista obsesionado con la idea de la inmortalidad. Pero la vida, esa que él deseaba tener a toda costa, se burló de él, como se burla de todos los que buscan demasiado. Orlok no encontró la inmortalidad en frascos ni en fórmulas. La encontró en la sombra, en la desesperación de aquellos que, como él, miraban la muerte de frente y decidían besarla. Y así su carne se fundió en algo más allá de la muerte, algo que no puede ser descrito por palabras, algo que no es humano, pero aún recuerda el frío tacto de la piel. Ahora su carne ya no es carne, sino cera derretida, sus ojos dos abismos vacíos, reflejando en su profundidad las luces rotas de una ciudad condenada. No necesita esconderse, porque la ciudad misma es un refugio, su cárcel y su tumba. Los vivos no pueden verlo. El que no ha muerto del todo no es digno de su mirada. Se mueve entre los mortales como una sombra que nunca se deshace, como un olvido que nadie recuerda que ya es demasiado tarde. No tiene amigos, ni enemigos, solo fantasmas, los mismos que llevan rondando la ciudad desde que las primeras notas de jazz fueron susurradas en el aire. Y él es su fantasma más antiguo. Él ha visto nacer y morir generaciones de humanos, ha presenciado revoluciones, amores olvidados y tragedias que solo la historia se atreve a susurrar, y aún así no se detiene.
En este mundo ya no busca redención ni olvido. Él simplemente camina, sin rumbo, entre las sombras como el último vestigio de un pasado que nadie recordará. Pero incluso los espectros, los más viejos, tienen ataduras, y a veces esas ataduras son lo que menos esperan. El aire se vuelve cada vez más espeso, como si la ciudad misma estuviera suspendido en un momento interminable. Orlok, una sombra más entre las sombras, vaga por las calles empedradas con la serenidad de quien lleva siglos sin esperar nada. La ciudad ya no tiene secretos para él, conoce cada rincón, cada respiración, cada grito ahogado que se pierde en el viento. Ha caminado por estos caminos antes, pero algo ha cambiado, como si la ciudad le hubiera tendido una trampa de la que no podría escapar. Fue una noche lluviosa cuando la vio. Como siempre, su presencia no fue anunciada. Nadie la sintió llegar, nadie la vio entrar, pero ella estaba allí, como un parpadeo, como un destello en la penumbra. Una figura solitaria, de mirada intensa y corazón roto, atrapada en una ciudad que la devoraba lentamente. Estaba en un burdel decrépito, uno de esos lugares donde los ecos del pasado se mezclan con sonrisas falsas de los vivos. Allí, en medio de la decadencia, ella parecía no pertenecer. Sus ojos oscuros y profundos no reflejaban miedo ni asombro. Era como si ya hubiera visto la muerte tantas veces que el miedo ya no tenía cabida en su alma. Y entonces, en ese suspiro de tiempo, Orlok la vio, no como una presa, sino como una presencia, como una chispa de que algo había olvidado, la posibilidad de un reflejo de su propia desesperación. Ella no le temió. En lugar de apartarse, lo observó fijamente como si lo conociera desde antes del primer amanecer, como si hubiera estado esperando ese momento, esperando la llegada de la sombra. Sus ojos brillaron con una oscuridad que resonaba con la suya. Algo en ella lo llamó, algo que no podía descifrar, pero que lo atraía con la fuerza de un destino ya escrito. La tomó, pero no como una víctima. No fue un acto de caza ni de seducción, sino de necesidad. Se alimentó de ella, sí, pero de una forma que no conocía. Algo en su sangre lo estremeció, como si esa esencia fuera un eco del abismo al que él mismo pertenecía. Era diferente. Más que un acto de supervivencia, fue una ofrenda silenciosa, una concesión hacia algo más allá de la muerte. Y no la mató, no podía, o no quería. Algo en ella despertó en él una compasión extraña, algo que ni él mismo podía comprender. Ella no huyó, como se espera de aquellos que se encuentran con el horror. No, ella se quedó. No por amor, porque el amor es un veneno que no conoce la eternidad, sino por algo más oscuro, más profundo. Se quedó por hambre, no la misma que Orlok siente por la vida, sino una hambre diferente, una insaciable sed de lo prohibido, de lo inalcanzable. Ella quería lo que él tenía, pero no en forma de vida, sino en forma del vacío. Se convirtió en su reflejo imperfecto, en su sombra, en su amante, pero también en su presa, una prisión de deseos rotos y sueños perdidos. La ciudad la observaba, pero no interfería. Ella y Orlok recorrieron las calles como dos sombras al mismo tiempo, dos criaturas que nunca deberían haberse encontrado. Caminaban juntos, pero nunca realmente compartían el mismo paso. En la oscuridad se entendían. En la luz, ella se desvanecía. Se transformaba poco a poco, sí, pero no en la criatura que él era. Ella no alcanzaba la quietud de la muerte eterna. No, ella se consumía. Cada día que pasaba a su lado, cada noche que pasaba bajo su influencia, una parte de ella moría. No de una manera física, no, sino de una forma más sutil. Su alma se desangraba, como si estuviera intentando convertirse en lo que él era, pero sin comprender el precio. Orlok la observaba, sabiendo que el fin era inevitable. Sabía que su hambre, esa necesidad de vaciarse por completo, no la llevaría a la inmortalidad que él había alcanzado. No, ella se perdería en el abismo mucho antes, y sin embargo nunca pudo apartarse de ella. Quizá porque, por primera vez en siglos, encontró en ella un reflejo de su propia condena. Ella lo amaba, aunque eso no tenía sentido. No podía haber amor entre dos criaturas condenadas por la misma maldición, y sin embargo allí estaban. Él atrapado en una eternidad que no tenía fin, y ella consumiéndose por dentro, buscando lo que nunca podía ser. La ciudad sigue su curso, los días se diluyen en un eterno crepúsculo de neblina y humos rancios.
Y Orlok, siempre solitario, camina una vez más por las mismas calles, sintiendo el peso de los siglos aplastándolo. No tiene rumbo, como siempre. Solo camina, porque es lo único que puede hacer. Nueva Orleans ya no le pertenece, ni a él ni a nadie. Es una ciudad que ha devorado a todos sus hijos y ahora se alimenta de las sombras. Y entre esas sombras, él sigue siendo la más antigua, la más olvidada. Ella ya no está, al menos no como estaba. Como todas las cosas que ha tocado, ella se ha desvanecido, disuelta en el aire viciado que se cuela entre los ladrillos rotos y las casas de madera que crujen con el paso del tiempo. Ya no hay más risas vacías, ni miradas que lo sigan en la penumbra. Y sin embargo, Orlok siente una punzada en el pecho, algo que nunca había sentido, o no, durante mucho tiempo. Un pequeño eco, una vibración en el aire, una señal que no sabe descifrar. Decide regresar al lugar donde todo comenzó, a ese burdel donde la encontró entre susurros y gardenias marchitas. El lugar sigue allí, aunque más olvidado por el paso de los años. El olor a podrido sigue impregnando las paredes y las luces titilan como si el mismo edificio tuviera miedo de la oscuridad. Pero algo ha cambiado, algo extraño, algo palpable. Hay algo acechando en las sombras. Con un suspiro, Orlok cruza la puerta del viejo burdel, ya casi desmoronado, y se detiene en seco. En el centro de la habitación, entre las sábanas rotas y el polvo acumulado, está ella, pero no como antes. No es la misma mujer que caminó a su lado, la que se desgarró por dentro intentando ser como él. No, ella es más lo que debería ser, más de lo que podría ser. Los ojos de Orlok se amplían y un escalofrío recorre su cuerpo hecho de cera y sombras. Ella no está consumida, ni perdida, ni siquiera muerta. Está en todo su ser, más viva que nunca. La mujer que una vez se desintegró bajo el peso de su propio deseo de ser como él, ahora lo mira fijamente con una sonrisa torcida en los labios, una sonrisa que refleja algo más allá del abismo. Pensaste que me habías perdido, dice ella, su voz como un susurro que se enreda en las paredes. Pero la verdad, querido Orlok, es que tú nunca me tocaste. Lo que realmente te alimentaba era mi propia oscuridad, y no te diste cuenta. Orlok da un paso atrás, pero algo en él ya sabe lo que ha pasado. Algo en su alma condenada se despierta, como si por fin pudiera entender lo que nunca había comprendido. La mujer no estaba perdiéndose en él, no estaba cayendo en la misma condena, ¿no? Ella se estaba transformando, sí, pero en una sombra más a su lado. Se estaba transformando en su opuesto, en la otra cara de la moneda. Había estado alimentándose de su oscuridad, de su vacío, de su condena, y había crecido en algo más grande, algo mucho más poderoso. Te has quedado atrapado en tu propia prisión, Orlok. No eres el monstruo aquí, dice ella, su figura difusa y cambiante, como si pudiera tomar cualquier forma que quisiera. El monstruo, querido mío, eres tú. Y con esas palabras, ella se disuelve en el aire, dejando atrás un vacío que se traga toda la luz. La habitación queda en silencio absoluto, el mismo silencio que precede a la nueva era. Orlok, con su piel derretida y su alma fragmentada, se queda allí. Solo una vez más, con la misma condena que había conocido durante siglos. Pero algo ha cambiado. Ahora no es la ciudad ni el mundo lo que ha dejado atrás. Es él quien ha dejado atrás. La eternidad se burla de él una vez más, porque en el fondo sabe que nunca podrá escapar de lo que realmente es. Y la mujer, que en su desesperación intentó convertirse en él, ha ganado algo que Orlok nunca tuvo: libertad. Bueno, ¿quién diría que esa cosa llamada inmortalidad puede ser tan aburrida? La eternidad. Qué idea tan fantástica, ¿verdad? Pero en realidad, no sé, parece que lo único eterno aquí son las sombras. Como si todo fuera un ciclo interminable de soledad, oscuridad y más oscuridad. Aunque pensándolo bien, eso de la inmortalidad tiene su gracia. Si te quedas atrapado en la misma rutina por siglos, ¿quién necesita un trabajo ni relaciones sociales? No te preocupas por las cuentas del banco, no hay necesidad de preocupaciones, solo cazar y hacer drama existencial. ¿Quién no querría eso? No es de extrañar que al final todo se desmorone, ¿verdad? Es el ciclo de la vida, mis amores.
Y si os creíais que por estar vivos os salvabais de algo, permitidme recordaros que la muerte nunca olvida. Qué dulce es la muerte, sobre todo cuando la llevas como un perfume barato, ¿no? Pero volvamos a lo que realmente importa. Yo. Queridos míos, ¿sabéis que alguna vez, hace siglos, crucé mi mirada con un pobre diablo que se creía lo suficientemente audaz para desafiarme? Un tal Alejandro Magno, algo así. Un nombre tan cursi, de verdad. Pensó que podía arrebatarme la esencia de mi poder, que podría ganarme en su batallita de ego. Pero claro, como siempre, subestimó lo obvio. La oscuridad siempre gana. Oh, sí. Y no me moleste el luchar de forma justa, no. Eso es para los niños. Así que como cualquier ser digno de su magnificencia, simplemente le susurré un hechizo y dejé que su propia sombra lo devorara lentamente, como si fuera una broma macabra. Un poco de ironía nunca mata a nadie, ¿verdad? Lo mejor es que mientras se desmoronaba bajo el peso de su propio miedo, seguía gritando cosas como «Soy el elegido». ¿El elegido para qué? Para ser devorado por su propia ambición. Pobre tonto. Pero bueno, uno aprende a vivir con esos pequeños desastres. Todos tienen que perder alguna vez. Y sí, aquí estoy, aún pisando el mundo de los vivos con mi risa siniestra resonando como siempre, porque al final, ¿quién manda aquí? Yo, mi querido mortal, yo. Así que mientras os vayáis a dormir, pensad en eso, porque si hay algo que queda claro tras todo esto es que la oscuridad nunca se olvida y siempre vuelve como una pesadilla que no se va, por mucho que apagues las luces. Nos vemos en vuestros peores sueños, mis adorados muertos vivientes. Buenas noches.